Estamos escuchando en directo la comparecencia de los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, esas valoraciones que están realizando respecto al Real Decreto Ley de Reforma Laboral. Escuchamos ahora las preguntas de esta rueda de prensa. De derechos bastante serios sobre los derechos de los trabajadores. Este siempre ha sido el argumento tradicional que ustedes esgrimen cuando se les pregunta por una huelga general. Y el procedimiento del que hablaba el señor Fernández Tojo se parece bastante al de la última como al de la penúltima huelga general. ¿Barajan esto ustedes? ¿Piensan convocar la huelga general? Me refiero al procedimiento legislativo. Gracias. Es un recorte de derechos muy serio, pero además tiene otra característica, en mi opinión, que hasta desearía que no se cumpliera, ¿no? Que es la de que esta es una reforma que está llamada a acelerar el momento en el que España llega a los 6 millones de parados. El propio presidente del Gobierno hablaba de 5,7 en un contexto de recesión económica. Si los presupuestos generales del Estado que preparan, supongo que ya lo están preparando, acentúan las dinámicas de ajuste que debilitan las posibilidades de crecimiento de la economía española, cebado por la reforma laboral, no es nada descartable lo que ya algunos ministros reconocen en privado, que es que terminemos el año con 6 millones de personas en situación de desempleo. A mí me parece dramático para el país que el Gobierno se instale en esa idea y que construya sus propuestas a partir de que podemos llegar a esa situación y no dé los pasos precisamente para impedirlos. Y los pasos están en el funcionamiento de la economía y en un mayor nivel de exigencia ante las autoridades europeas para corregir el tratamiento que desde Europa, desde las instituciones, desde el Banco Central Europeo, se está exigiendo a los gobiernos de la crisis. Lo que no va a suceder es que la fecha de la huelga general, si la hay en España, la ponga el presidente del Gobierno. Nosotros iniciamos ahora un proceso de movilización creciente, sostenido, que tiene de momento estos hitos que hemos comentado y la exigencia de la apertura de un proceso formal de negociación. Hay otros actores, particularmente el Gobierno, que tienen en su mano que las cosas se conduzcan en una dirección o en otra. Bien, decía anteriormente y quiero repetir que en la sociedad española hay un sentimiento de enorme preocupación. Y en una parte de la sociedad española importante, expectativas que ya en parte se han frustrado, a mi juicio, porque había quien pensaba que del mero cambio de gobierno se iba a resolver la situación. Y se ve que no es así. Y ya el propio gobierno lo reconoce. Pero sigue habiendo expectativas. Y nosotros creo que debemos de acompasar nuestras iniciativas al estado de ánimo de la población española. Y creo que en esta primera etapa nos corresponde hacer una labor de información muy profunda, que se conozca hasta las últimas consecuencias, tanto nuestras alternativas
como las consecuencias de las decisiones que se están adoptando. Que haya un nivel, por lo tanto, de concienciación creciente por parte de la población. Y creemos que es a eso a lo que nos tenemos que, en este momento, dedicar con gran convicción, utilizando las movilizaciones que comentaba anteriormente. ¿Es un camino que tiene un límite? No. Pero, a mi juicio, es un camino que tiene un sentido y tiene unas etapas a recorrer. Y lo que quisiéramos, como dice Ignacio, es que la siguiente etapa a recorrer fuera la apertura de una negociación para corregir los graves atropellos que esta reforma laboral ha provocado en la estructura del derecho laboral y en las posibilidades de mantenimiento del empleo en contra de los trabajadores de nuestro país. Bueno, entonces he estado fuera, entonces no sé si le han hecho esta pregunta, pero bueno, el lunes tienen ustedes cita con la ministra de Empleo, con doña Fátima Báñez. Van a llegar ustedes pidiéndole que se abra la mesa del diálogo social y me gustaría preguntarles si entre las cosas que han discutido esta mañana en sus respectivos órganos y que posiblemente pudieran ustedes presentarles el lunes a la ministra es una posibilidad de huelga general. Si la han debatido esta mañana, si la tienen encima de la mesa y si entre las cosas que le van a decir a la ministra el lunes es o enmendamos esto con la abertura del diálogo social, los enfrenta a ustedes a su primera huelga general. Bueno, la última parte de la pregunta ya la hemos contestado antes, o creo, ¿no? Nosotros vamos a emplazar a la ministra a que abra la mesa de negociación, que haga lo que tenía que haber hecho el Real Decreto. Por cierto, recordarle, ahora que entra en fase de tramitación parlamentaria al Parlamento, que tiene registrada una iniciativa legislativa popular con el aval de más de 1 millón de firmas de ciudadanos y ciudadanas de este país, que hasta donde yo alcanzo a entender no ha decaído con el fin de la legislatura, que sigue viva, por lo tanto, y tiene que ser tramitada. Ahí hay alternativas, propuestas más que suficientes que le van a servir al Gobierno de referencia para ese proceso de negociación que queremos abrir. El resto de lo que suceda está en manos del Gobierno. He dicho y reitero, para los que no estaban, nosotros no vamos a aceptar que sea el Gobierno, el presidente del Gobierno, quien ponga la fecha que más le convenga para una huelga general en España. Bueno, la pregunta de la huelga general ya la han contestado. Me gustaría saber si hay que hacer una lectura más profunda, y han dicho que lo van a mirar los servicios jurídicos, pero si hay alguna posibilidad de recurso, al menos alguna de las partes de esta reforma. Y por matizar un poco lo de la huelga general, entiendo que primero lo que hay que hacer es concienciar a la población para que, en el caso de que haya que convocar una huelga general, esta sea secundada. Vamos a analizar qué elementos pueden ser llevados a los tribunales para que se corrijan. Y eso exige una lectura más profunda, porque lógicamente hay que conectar el contenido de la reforma con los derechos fundamentales, etcétera, y primero ver si se vulnera algún derecho fundamental,
si se vulnera el principio de igualdad, por ejemplo, pero eso, insisto, exige una lectura más profunda, más reposada. Y en relación con el otro tema, la afirmación que yo he hecho no está en tanto en cuanto el escenario de la huelga, no, es que creo que tenemos una obligación fundamental en sí misma, que no persigue ningún objetivo, que es informar a la población. Informar a la población. Informarla de nuestras alternativas, pero sobre todo informar que detrás de la frase reforma laboral no hay ningún valor mágico que resuelva los problemas de este país, porque se ha generado esa expectativa al grito de reforma laboral. Hay quienes honestamente piensan que se pueden resolver los problemas de paro de la sociedad española, y eso no es así. Yo creo que hay una labor en sí misma muy importante, que es a la que nos vamos a dedicar, que es concienciar a la población y dar nuestros argumentos. Y que sepan efectivamente que no estamos ante un escenario o ante unas decisiones que van a ser útiles para luchar contra la crisis. No. Que estamos ante unas decisiones que se adoptan tomando como coartada la crisis económica para recortar derechos de los trabajadores y para definir un escenario de presente de mayor destrucción de empleo y de medio plazo de aumento de la precariedad laboral y de deterioro de los salarios y de los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Creo que es un elemento muy importante que no sé si utilizar esa expresión de pedagogía en este momento. Creo que es muy importante hacer esa pedagogía social por parte de los sindicatos. Esa es la opinión. Esta etapa en sí misma tiene muchísimo valor. Yo quería preguntar, bueno, se le ha preguntado en varias ocasiones lo del tema de la huelga general, que no van a fijar la fecha. ¿Qué plazos habría? O sea, ¿qué estaríamos hablando de si la tramitación parlamentaria no modifica las características de la reforma en lo que ustedes creen? Y luego también me da la sensación, con tanta alegación a la pedagogía, que tienen, no sé, una especie de temor a que la huelga no sea secundada o que consideran que la población española no quiere la huelga. Ha habido encuestas que parecen indicar que estarían de acuerdo en algunos aspectos de la reforma. Quería saber un poquito por ahí qué es lo que opinan. Muchas gracias. Yo lo que percibo es que la sociedad española lo que quiere son soluciones a los problemas que tiene, y las encuestas del CIS son recurrentes. El principal problema que tiene la gente es el paro, es el desempleo, es la incertidumbre que genera la situación, ¿no? Y esto atenaza, seguramente, y hay miedo, hay temor a la pérdida del puesto de trabajo, que lo pierda alguien próximo, o que no encuentre empleo alguien que lleva en situación de paro ya mucho tiempo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy serio por hacerle entender a la gente que hay otra forma, otra manera de hacer las cosas, y en ese sentido, entiendo, hablaba Cándido de pedagogía, de remover las conciencias, es absolutamente imprescindible para que esto no en un movimiento explosivo que un día se manifiesta de determinada manera en la calle, con huelga o como sea, pero que a partir de ahí el camino está allanado para que esta y otras reformas se abran paso y se instalen definitivamente en el ordenamiento laboral u otras formas de organización de la sociedad, ¿no? Yo creo que hay que motivar a la ciudadanía, y esto es lo que pretendemos hacer, ¿no? Nosotros podríamos quedar muy bien, posiblemente solo con nosotros mismos, si ahora mismo anunciáramos la convocatoria de una huelga general. Y si quieren, que la sigan. Y si quieren, que la sigan. No, mire, vamos a trabajar con la gente, vamos a hablar con la gente, vamos a discutir con la ciudadanía.
Aquí se están moviendo muchas más cosas que la reforma laboral, que los derechos del mundo del trabajo. Aquí se ha aplicado la tijera de recortar de forma brutal en nuestro país. Se están afectando bases fundamentales del modelo de bienestar, con afectación muy seria a la educación, a la sanidad, a la atención a las personas en situación de dependencia. Va por entregas, desde la Administración central, también por el marco competencial desde las comunidades autónomas. Está habiendo respuestas dispersas todavía en nuestro país, pero crecientes. Ha habido un primer ajuste de 16.000 millones de euros. ¿Qué nuevo ajuste prepara el Gobierno para los próximos meses, que no quiere hacerlo público hasta que pasen las elecciones en Andalucía y en Asturias? ¿Qué estarán pasando por esas cabezas en cuanto a qué hacer en los próximos meses en nuestro país? Ya tiene que tomar conciencia de estas cosas. Nuestras obligaciones llegan hasta un determinado límite y vamos a intentar cumplir con la función que corresponde a organizaciones sindicales. Gran parte de lo que suceda en este país en el próximo periodo está en manos de las decisiones que tome el Gobierno, empezando por este emplazamiento que vamos a hacerle en relación con la apertura del proceso de negociación. Y el Parlamento, que tiene que saber qué quiere hacer con las leyes laborales, por más que es evidente que el Gobierno tiene el respaldo muy mayoritario de la Cámara. Y supongo que buscará aliados para no quedarse en la soledad entre comillas, de los 186 diputados y diputadas que dan soporte al Gobierno en este momento. Ese es el cauce que nosotros queremos abrir. Hola, buenos días. Yo quería saber si, viendo, como han dicho, que la reforma pues prácticamente está escrita con la pluma de la COE, ¿entienden ahora por qué no se consiguieron llegar a acuerdos en las negociaciones que mantuvieron para una reforma laboral? Bueno, nosotros hemos llegado a un acuerdo muy importante con la patronal, que es el acuerdo que firmamos hace algún tiempo sobre negociación colectiva, empleo, salarios. Y para que quede claro, nuestra voluntad es seguir desarrollando ese acuerdo y esperamos que haya mayor nivel de sensatez en la negociación empresarial que en el Gobierno. Esperemos, o esperamos. Desde luego nosotros estamos indudablemente en línea con lo que firmamos y queremos desarrollarlo y queremos que se respete por parte de la patronal y que apliquemos lo que hemos firmado. Y exactamente lo que hemos firmado, con la lógica que hemos firmado y no incorporar ningún elemento de distorsión, que efectivamente hay muy serios elementos en la reforma del Gobierno. Luego, en relación con la negociación general, se puede hacer pues una especie de repaso. Nosotros reanudamos el diálogo con la patronal, llegamos a un acuerdo en el año 2011 al inicio, que fue el acuerdo de pensiones, pero inmediatamente se bloqueó. Y yo creo, sinceramente, no se bloqueó el acuerdo de pensiones, se bloqueó el proceso, porque queríamos haber seguido, por ejemplo, la negociación colectiva, etcétera. ¿Qué ocurrió? Pues yo creo que lo que ocurrió es que había fuertes expectativas en un sector de la patronal que se llevó el gato al agua, por un cambio de gobierno. Lo que les importaba era el cambio de gobierno. Y ahora, cuando se produce el cambio de gobierno, pues hay un sector de la patronal que en el terreno de contratación, despido, no les interesaba el diálogo y lo que querían era un cambio de legislación, como se ha producido ahora, ¿no? Sin embargo, ha habido una parte, que es la parte que corresponde a la autonomía colectiva, salarios, negociación colectiva, que sí había un convencimiento general en la patronal, que parece que ha predominado.
y que nosotros pensamos que debe seguir predominando, que esos son temas nuestros y que son indelegables y que no se pueden, por lo tanto, trasladar a la esfera de las decisiones gubernamentales. Esa es la explicación, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Bueno, vamos terminando ya, si os parece. Bien. Una cuestión un poco, vamos, por mi parte breve. Independientemente de lo que se estaba hablando de la huelga general, ¿ustedes tienen la impresión, con el primer análisis que hayan hecho del texto publicado hoy, que a lo largo al menos de este año la conflictividad en los centros de trabajo puede aumentar por la razón de que no solamente se recortan o se liman controles judiciales, sino también poder o capacidad que hasta ahora hayan tenido los trabajadores y sus representantes sindicales para actuar en el ámbito de negociación de la empresa? No tanto por el poder, sino por el cuadro de garantías que permitían actuar de una manera y no tener que hacerlo de otra. Estamos asistiendo con mucha preocupación a la proliferación de situaciones que hasta ahora se han resuelto en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, con la aprobación de expedientes de regulación de empleo, con soporte en anticipación de edad de jubilación, a veces de procesos indemnizatorios, por ejemplo, la situación de Spanair o la situación que están viviendo los astilleros en Galicia, tanto en Ferrol como en Vigo, como en la bahía de Cádiz o en Cartagena y otros tantos lugares de España. Es decir, lo que es el núcleo del industrial y de servicios en nuestro país más sólido está viéndose afectado por la prolongación de la crisis, la falta de financiación, que es el problema más grave que tiene la economía española en este momento, y esto está derivando en vaciado de las carteras de pedidos. Normalmente esto se resolvía cuando la situación tenía avisos de ser temporal, pues apelando al expediente de regulación de empleo, al de reducción de jornada. Ahora se está incentivando con la reforma a las empresas a que vayan directamente al expediente de resolución de contratos, porque seguramente les resultará más fácil y más barato. Me temo yo que esto, si además lo ponemos en correspondencia con lo que está sucediendo con la financiación de los ayuntamientos, la posibilidad de mantener o no los servicios exteriorizados de agua, de limpiezas, de seguridad, de vigilancia, de alumbrado, etcétera, etcétera, donde ya tenemos problemas crecientes, o servicios que prestan diputaciones y comunidades autónomas, en el proceso de reestructuración del sector financiero, se ha dado un golpe al acuerdo que acaban de alcanzar sindicatos y cajas en relación con la negociación colectiva. En mi opinión, esto puede acelerar los procesos, generar una grandísima conflictividad en nuestro país, una mayor judicialización también del conflicto laboral y, a la postre, una aceleración de los procesos de destrucción de empleo. Bueno, yo, es la última, también quiero hacer un comentario en la línea de Ignacio, ¿no? ¿Qué es lo que trae la reforma laboral en su contenido? Pues lo que trae es un cambio de escenario a la hora de dar más seguridad a los trabajadores. Hablamos de los trabajadores de este país. No estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de los trabajadores. ¿Y ese cambio de escenario qué significa? Pues simplemente que en el escenario anterior, en cierta medida, se propiciaba la búsqueda de acuerdos y soluciones no traumáticas ante las reconversiones, despidos, situaciones de crisis. Y antes las posibilidades no eran muchas, pero ahora son prácticamente inexistentes. De manera tal que esta reforma lo que hace es cortar escenarios de diálogo para buscar soluciones pactadas a los problemas de las empresas, y lo que hace es ampliar
escenarios que evidentemente pues pueden ser de tensión y de confrontación en el ámbito de las empresas. Y aquí yo voy a mantener una expectativa de que la sensatez de los empresarios a la hora de buscar soluciones a los problemas de la crisis pues también predomine. Ese es el elemento. Estamos ante un escenario, yo creo que se confía el peor de los escenarios en una situación muy mala. Vale.